Dios les bendiga, buenos días. Quiero que me ayude a predicar esta mañana. El mensaje de hoy se llama El día en que Pedro conoció a Cornelio. ¿Puedes decirlo conmigo? El día en que Pedro conoció a Cornelio. Hay un mensaje tan espiritual hoy que necesito que estés expectante, que estés en ese canal espiritual. Así que vamos a repetirlo una vez más. ¿Cómo se llama el mensaje? El día en que Pedro conoció a Cornelio. Cierra tus ojos. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, rétanos, Señor. Haznos crecer en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Ahí les va. Resulta que desde hace tiempo he estado pensando en esto y no hallaba como la manera de ponerlo en palabras, ¿no? Pero creo que todos tenemos una forma de vivir nuestra vida espiritual, de externar nuestro cristianismo. Y no necesariamente todas las formas están bien. Solo hemos caído en ese molde porque se nos acomoda, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos los cristianos tenemos diferente manera de ejecutar nuestro cristianismo y que no te preocupes, todas las formas están bien. No estoy diciendo eso. De hecho, estoy diciendo lo opuesto a eso. Estoy diciendo que todos los cristianos caímos en un mood, caímos en una forma, en una cajita metimos todo lo que nosotros queremos ser y pusimos bardas perimetrales y dijimos yo eso nunca lo voy a hacer y eso no es lo mío y eso a mí no me gusta y nunca me vas a ver a mí haciendo eso. Pero no quiere decir que esté bien, porque de repente limitamos nuestro cristianismo a las cosas que a nosotros nos gustan, a las cosas que a nosotros se nos acomodan. Pero Jesús nunca dijo, sígueme como tú quieras, sígueme a tu manera. Mira, niega partes de ti mismo, toma un pedacito de la cruz, un día sí y un día no, y luego sígueme los días que quieras. De hecho, Jesús dijo lo opuesto a eso, es niégate por completo. No, pero es que a mí lo que me gusta es eso. Ajá, eso, niégalo por completo. Toma tu cruz todos los días y entonces puedes seguirme. Y el llamado de Jesús y la ejecución de nosotros como seguidores de Jesús de repente no tiene sentido, ¿no? Porque Jesús nos está llamando a algo, pero nosotros estamos viviendo de otra forma. Y a mí me encanta decir que siempre estamos nosotros como limitados, siempre estamos como ahí, no quiero decir mediocre, pero mediocremente, adorando y mediocremente sirviendo y mediocremente siendo fieles y mediocremente orando y mediocremente ayunando. Y siempre estamos ahí porque así nos gusta a nosotros. Hasta un bendito día en que Pedro conoce a Cornelio. Y te enteras que hay otras maneras de vivir el cristianismo. Y te enteras que hay otras maneras de vivir tu espiritualidad. Y te enteras que no eres la única persona a la que Dios ama. Y te enteras que no eres la única persona a la que Dios le habla. Y te enteras que no eres la única persona a la que Dios escucha sus oraciones. Y eso te reta un montón. Y te comparas y dices, estaba tan mal durante tanto tiempo. Y el día en que Pedro conoció a Cornelio tiene una enseñanza tan grande para nosotros. Hechos 10. Es donde está toda esta historia que quiero platicarte. Empezamos en el versículo 1. Dice, había en Cesarea, en esta ciudad, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él era piadoso y era temeroso de Dios junto con toda su casa. Y hacía muchas limosnas, era muy generoso con el pueblo. Y oraba a Dios siempre. Y dices, qué opening, ¿no? Qué manera de presentarlo. Es un hombre, en cierta ciudad hay un hombre que no se dedica a la religión, sino que tiene su trabajo, ¿no? De hecho es un trabajo muy demandante. Él está a cargo de un montón de soldados. Él dirige compañías de soldados y toda su compañía se llamaba La Italiana. Pero aún y cuando se dedicaba a otra cosa, dice, él era piadoso. Y había encontrado la manera de tener un corazón temeroso a Dios y de contagiar eso a su casa. Hasta ahí todos los cristianos decimos, eso ya está bien difícil.
O sea, está bien difícil estar metido en el mundo, ¿no? En una compañía que se dedica a hacer guerra, que se dedica a oprimir, que se dedica a golpear, que se dedica a disparar. ¿Cómo encuentras paz para ser cristiano? Bien, él encontró. Y dice, además, tenía temor de Dios y pudo enseñárselo a su casa. Y nosotros a veces decimos, bueno, yo logro tener convicciones, pero transmitirlas a mi casa no es cualquier cosa, o sea, tiene sus complicaciones. Bueno, él lo había logrado. Dice, además, era muy generoso con el pueblo y oraba a Dios siempre. No a veces, no cuando no tenía sueño, no, siempre. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. ¿Qué hora es la hora 9? A las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y sin que el mensaje se trate de eso, tenemos que detenernos y decir, ¿qué? O sea, resulta que las oraciones son tan poderosas como nuestra generosidad. Yo no sabía eso, ¿eh? Y empiezas como a decir, hay una espiritualidad ahí que no hemos experimentado, porque nos gusta orar por todo, ¿no? Dios, ayúdame en esto, y Dios, ayúdame en esto. Y alguien te dice, trae un peso. ¿Cómo voy a traer un peso? Dios, te amo, ayúdame en esto. ¿De qué estás hablando? Dice, cuando el ángel habla con Cornelio, le dice, tanto tus oraciones como tu generosidad llegó delante del trono. Y yo creo que hay una lista ahí en la secretaria que tiene Dios ahí en la puerta de su oficina. Y yo digo que la hojita que dice oraciones de Rubiel está llenísima. ¡Fua! Un montón, ¿no? Pastor ora por sí, pastor ora por sí. Y hay un montón de oraciones. Pero el cuadernito de la generosidad, no sé cuántos renglones tiene. No sé cuántos. Porque nunca me tomé el tiempo de desarrollar mi generosidad como algo a lo que Dios le ponía atención. Pero cuando el ángel le dice a Cornelio, tanto tus oraciones como tu generosidad han llegado delante de Dios, eso nos reta un montón. Que el mensaje no se trata de eso, pero te lo tenía que decir porque te amo, soy tu pastor y quiero que crezcas parejito. Han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y aparece otra ciudad, ¿no? Estábamos en Cesarea y ahora estamos en Jope. Dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Sin que el mensaje se trate de esto, ¿cuántos saben que Dios pone sobrenombres? Que al mentiroso de Erubiel le puso pastor Erubiel. Que al bueno para nada vago de Erubiel a los 17, 18 años le puso redimido, amado, santo, rescatado. Así que no te vuelvas a llamar el pecador, no te vuelvas a llamar el adicto, no te vuelvas a llamar el violento. Dios te puede cambiar el nombre en cualquier momento. Dice, posa en casa de cierto Simón, curtidor. Ahorita explicamos esto de curtidor. Dice, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, está viviendo en casa de Simón el curtidor. Él tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Se fue el ángel que hablaba con Cornelio, y Cornelio llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ay, a mí... ¿Cómo sabemos que era un hombre temeroso de Dios? Porque era un hombre generoso y porque era un hombre de oración. ¿Tú tienes temor de Dios? Me vas a decir amén. Y yo te voy a preguntar, ¿eres generoso? ¿Tienes una vida de oración? Entonces no sé si eres tan temeroso de Dios. Porque el pasaje dice, ese hombre era temeroso de Dios porque era generoso con el pueblo y porque tenía oraciones delante de Dios. Crece tu vida de oración y crece tu vida de generosidad y crecerá tu temor de Dios. Hechos, capítulo 10. Se le aparece un ángel y él obedece al instante. Estamos como sacando un perfil de Cornelio, ¿no? Un hombre generoso, un hombre con temor de Dios, un hombre de oración. Lo contagió a su casa. Se le aparece un ángel y obedece de inmediato. ¿Tienes idea de cuántos cristianos
de esta iglesia vienen con este pastor a decir: pastor, tengo un problema porque Dios me está pidiendo esto, pero yo quiero hacer esto, pero soy súper cristiano y soy súper espiritual, pero Dios me está pidiendo que yo me guarde en santidad en esta área. Ay, pero yo tengo tantas ganas de hacer las cosas de esta manera, y creen que son espirituales. Y Hechos 10 dice: ¿sabes cómo se ve una persona espiritual? Cuando Dios te manda a decir: haz esto, y ¿sabes qué hace? Lo hace, punto. ¿Tú crees que no tenía trabajo un centurión? ¿Tú crees que no tenía ocupaciones un centurión? ¿Tú crees que no necesitaba esos criados para otra cosa o ese soldado para otra cosa? Puso como prioridad lo que Dios le estaba pidiendo. Y nosotros a veces decimos: yo soy tan cristiano y soy tan espiritual, y el Espíritu Santo y yo mejores amigos, y Dios me está pidiendo esto, pero lo voy a ignorar. No se ve tan espiritual cuando lo piensas dos veces. Esto se ve espiritual. Pastor, el lunes voy a hacer esto porque el domingo Dios me pidió eso. Obedecer. Y me llama un montón la atención. Cornelio llama a 2 de sus empleados y a un soldado que también era creyente. Hay una versión que dice que era piadoso, que era religioso. Y los llama y les cuenta la experiencia espiritual que acaba de tener. Y yo no sé qué tan común para tu cristianismo sea este escenario, que el gerente mande llamar a 2 de sus empleados y a otro ahí líder o supervisor que sabe que es creyente también, y los llama y dice: siéntense, ¿quieren tanto café, agua, algo? Ok, les voy a contar lo que Dios me dijo anoche en oración. ¿A cuántas personas conoces con una espiritualidad tan pública, con una vida espiritual tan transparente? Él les dice: vengan, se me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto, y yo quiero obedecer a Dios, así que ustedes me van a ayudar. Te voy a pagar tu trabajo, te voy a pagar tu día de trabajo. Nomás, en lugar de ir a golpear a alguien, vas a ir a traer a Pedro. No lo golpees, nomás tráelo. Y tiene una vida tan pública, y yo de repente digo: ¿por qué los cristianos pensamos que nuestra vida con Dios tiene que ser un secreto? ¿Por qué puedes postear aquí en Starbucks, aquí en los tacos, aquí en las gorditas de la esquina, y no posteas aquí en oración? ¿Por qué? Tomas una foto de tu zapato y tomas una foto de tu ojo, y no tomas una foto de la Biblia jamás. Y decimos: ¿por qué? No estoy diciendo que lo hagan y que sea lo correcto, solo estoy diciendo: ¿por qué pensamos que la vida espiritual es secreta? ¿Quién nos enseñó eso? Cornelio les manda a llamar a 2 de sus empleados y les dice: se me apareció un ángel. Y ellos así como: ¿qué, don Cornelio? Tranquilo. Porque no eran creyentes como él. Y el otro soldado, el que sí era religioso, el que sí era piadoso, yo me imagino que le decía: entonces el ángel me dijo, y el amén. Y me dijo que fuera por sí sé quién es Pedro, yo sé quién es Pedro. Y digo: qué vida espiritual tan transparente. Yo luego me entero cuando un muchacho de la iglesia me dice: pastor, le presento a mi novia. Y yo: muy bien, hola, ¿no? Y dice: tenemos 3 años de novios y ella se acaba de enterar que es cristiana. Tú dices: ¿por qué? O sea, es que no te quiero decir las cosas así como me vienen en vivo, pero ¿por qué ocultaríamos lo más hermoso que tenemos? ¿Por qué ocultaríamos lo más valioso que nos ha pasado en toda nuestra existencia? ¿Por qué lo ocultaríamos? ¿Para quedar bien con quién? Y Pedro los envía. No, Cornelio los envía por Pedro. Ahora, mientras esto pasaba en Cesarea, en Jope, está Pedro en la casa de Simón el curtidor. Versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? El mediodía. Y tuvo gran hambre. Y a mí me da un chiste, ¿no? Y digo: Pedro, ¿es en serio? ¿A mediodía?
No sé si acababa de despertar, no sé si tenía ayuno intermitente, no sé si estaba ayunando espiritualmente, no sé. Pero total que a mediodía tenía hambre, ¿no? Y dice, voy a orar. Y a mí me gusta mucho cuando la Biblia dice, se fue a orar. Preparó un momento para orar, separó un momento para orar. Dice, y mientras le preparaban ahí de comer, le sobrevino un éxtasis. Es decir, no fue un momento común y corriente, sino su oración como que trascendió. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, mira lo que decía la voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda voz, dice, volvió la voz una segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo, el display, se fue. Para entender un poquito lo que estamos leyendo, entre Cesarea, donde estaba Cornelio, y Jope, donde estaba Pedro, hay un día de camino. Van estas personas enviadas por Cornelio a recoger a Pedro. Hay un historiador que da un apunte que se me hace como súper relevante y dice que en la comitiva que envió Cornelio, envió un caballo extra. Y yo digo, si tuviéramos esa fe, si tuviéramos esa habilidad de hacer lo que tenemos que hacer y luego enviar un caballo extra, si tuviéramos esa capacidad de decir, Dios me está enviando por Pedro para traerlo de regreso, así que yo estoy confiando en que Pedro va a decir sí, en que estos van a encontrar a Pedro y que Pedro va a decir sí y que va a venir. Así que de una vez envió el caballo. Y yo digo, qué hermoso es esa vida de fe, qué hermosa es esa vida de decir, Dios me está diciendo que voy a una nueva posición en mi trabajo. Dios me está diciendo que mi negocio va a crecer. Dios me está diciendo que mi matrimonio va a ir a más. Dios me está diciendo que en mi casa, Dios me está diciendo que en la iglesia, que en mi liderazgo, que en mi santidad. Así que no voy a esperar a que Pedro venga para decir, ¿cómo le voy a hacer con eso? Si de una vez voy a enviar la provisión, de una vez voy a confiar por eso. Hay una persona que dio unas primicias aquí en Renacer con un contexto tan asombroso. Porque generalmente tú haces un gran negocio o entras a un trabajo y le das lo primero al Señor. Tú quieres dar eso, ¿no? Este hombre de negocios hizo lo siguiente. Habló con la pastora y dijo, pastora, estas son primicias de los negocios que voy a hacer con tal persona en el futuro. Y dices, ¿qué? O sea, el loco no solo estaba creyendo por los negocios que iban a venir mañana, no solo estaba agradecido por los negocios que iban a venir mañana, envió el caballo de una vez. Aquí están las primicias, gloria a Dios, Dios va primero. Y tú dices, no, esa fe es una locura. Esa fe es una locura. Hay personas que me dicen, pastor, ¿puedes orar por mí? Porque me duele aquí. Y yo pongo la mano sobre ellos y oro, y ellos están orando, Dios ayúdame, Dios sáname. Y dices, es muy normal su oración. Pero hay otros locos que apenas le ponen la mano y dicen, gracias Dios. Dicen, ese está creyendo. Ese está creyendo en serio. O sea, Dios todavía no hace nada y Él ya envió el caballo. Gracias Dios, porque tú ya me sanaste. Espérate, hermano, no me eches ese compromiso, apenas vamos a orar. Y él dice, no, yo le creo al Señor. Y me encanta esta forma, esta espiritualidad de Cornelio. Vamos por Pedro, mándale el caballo de una vez. Del otro lado, Pedro estaba orando. Pienso que el 100% de las cosas que te van a pasar
en tu vida cristiana van a depender de tu vida de oración. Mira el porcentaje que dije, 100% de las cosas buenas que te van a pasar en tu vida cristiana van a depender de tu vida de oración. No me digas que estás esperando un milagro si no estás orando. No me digas que estás esperando que Dios salve a tu esposa o a tus hijos si no estás orando. No me digas que quieres que Dios te use si no estás orando. El pastor Oscar dice una frase que te tiembla hasta los huesos. Si no puedes orar por eso, no lo vas a tener. Tienes que aprender que esto es en fe, que esto es en la gracia de Dios, que esto es en el poder del Espíritu Santo, que no es con espada, que no es con ejército, que no dependemos de los caballos, de la fuerza, dependemos únicamente de este poder de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cómo accedemos a Él? En oración. Del otro lado, Pedro está orando. Ahora, el lienzo que Pedro ve es tan difícil de procesar para él. En Levítico 11, Dios había dado un montón de prohibiciones alimenticias. Ustedes no pueden comer eso. Ustedes no pueden comer eso. Ahora, un montón de años después de la cruz, después de la ascensión, está Pedro viendo un display del cielo. Dice que se abrió el cielo y bajó como una sábana, y la sábana estaban ahí un montón de animalitos. Y la voz de Dios le dice: mata y come. Y Pedro entra en un conflicto que todos podemos entender. Yo considero que ya era suficiente reto para Pedro quedarse a dormir unos días, pasar unos días en la casa de un curtidor. Los judíos no podían estar cerca de cadáveres, de animales muertos, no podían estar cerca. Era una prohibición espiritual. Pero creo que Dios lo estaba preparando. Y él se queda en la casa de un curtidor que trabaja con animales muertos, que prepara las pieles. Y él así como, cuando dice se subió a la azotea a orar, yo lo entiendo, yo también me hubiera subido. Yo también. Es como si dices, no, y el pastor se quedó ahí a dormir unos días con un productor de reggaetón, de esos groseros, ¿no? Y yo también me subí a la azotea. Sí, así como no puedo orar ahí abajo, no puedo. Así estaba él, como diciendo, o si estoy aquí, estoy agradecido, pero no quiero estar ahí cerca, no quiero estar junto a animales muertos, no quiero estar junto a pieles. Y yo siento que él ya estaba muy exigido por eso, como para esto que está viendo ahora. Dios le muestra los animales que el Levítico había prohibido y le dice: mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, claro que no. Son cosas prohibidas, son cosas que nunca ni me he acercado a ellos, mucho menos los he comido. Son cosas impuras, son cosas malas, son cosas sucias. Yo nunca he estado cerca de eso. Y la pregunta de Pedro es muy entendible. ¿Cómo puede algo que yo entendía como malo, cómo puede ser que algo que yo entendía como impuro, cómo puede ser que algo que yo entendía como nocivo para mi espíritu, lo vea descender del cielo? ¿Cómo puede ser? Y tiene que poner en una balanza toda la religión aprendida y toda la doctrina aprendida con la frescura de la voz de Dios que está escuchando en ese momento. Y él tiene que decir: ¿qué voy a hacer con esto? Y él le dice: no, Señor, no, porque yo nunca he comido eso. El asunto es que el reino de los cielos en esta iglesia primitiva no solo estaba avanzando hacia afuera, no solo la iglesia estaba conquistando territorio, y no solo el reino estaba avanzando de Jerusalén a Judea y luego Samaria y luego hasta lo último. El reino también estaba avanzando hacia adentro, porque estos hombres de Dios que llevaban el mensaje de Dios tenían un montón de odio hacia ciertas personas. Y no necesitas ser un sabio para entender que o estás con Jesús o estás en odio.
No necesitas ser un experto para darte cuenta que o tienes a Jesús en el corazón o tienes un montón de prejuicios en el corazón. No caben las dos cosas. Y es justo lo que le está pasando a Pedro. Pedro está avanzando el reino hacia afuera, pero también está avanzando el reino hacia adentro. Y de repente Dios le dice esta frase: no puedes llamar impuro, no puedes llamar sucio a lo que Dios limpió. Es como, oh, eso es tan retador. No puedes estar llamando malo a lo que Dios ya llamó bueno. No puedes estar diciendo, esa persona no es cristiana, cuando la sangre de Cristo pagó por él. No puedes hacer eso. No puedes decir, ay no, pero mira qué raros son aquellos cristianos. Son tan diferentes al dogma, son tan diferentes a la tradición, son tan diferentes a la doctrina que yo aprendí. Bueno, diferentes no significa impuros. Hasta donde vemos, se ve más cristiano Cornelio que Pedro. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, dice la voz. No llames malo a lo que Dios llama bueno, por más que tus costumbres se sientan retadas. Y esto se repitió 3 veces. El poder de la repetición, ¿no? No sé si has estado en esa posición, pero hay cosas que Dios nos repite y nos repite y nos repite. Y por un lado te sientes humillado de ¿por qué me lo dices otra vez? No lo estoy haciendo. Y te lo dice otra vez y tú, es porque no lo estoy haciendo. Y te lo dice otra vez, ¿no? Pero hay un poder de Dios en la repetición. Dios lo dijo cuando hablaba de su palabra, y esta palabra la vas a repetir. Ponla en los dinteles, ponla en el refrigerador, ponla en el carro. Es una palabra que se tiene que constantemente repetir. Y a mí me gusta esa parte. Me gusta cuando Dios insiste en algo, y cuando Dios insiste en algo es porque es importante. Dios no quiso dejar pasar ese momento así con Pedro. Dijo, lo voy a repetir hasta que lo entiendas. Hay cosas que tú considerabas raras, hay cosas que tú considerabas malas y que Jesús limpió. El versículo 17 continúa la historia y dice: y mientras Pedro estaba perplejo, claro, ¿no? O sea, todo vuelto loco. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Quiero que veas la importancia de la guianza del Espíritu Santo. Pedro no está entendiendo lo que está viendo. Pedro tiene más conflicto que paz. Dice, todavía está perplejo diciendo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pero nunca se desconectó del Espíritu Santo. Al grado que tocan la puerta y el Espíritu Santo le dice, te hablan. Y yo digo, qué hermoso es que en medio de tus dudas, qué hermoso es que en medio de tus conflictos, hay cosas que no entiendes, hay cosas que no te quedan claras, hay cosas que todavía no procesas, pero qué importante es que en medio de tus dudas no te sueltes del Espíritu Santo, porque te va a guiar. Aunque tu mente no esté clara, aunque no tengas todo resuelto, te va a guiar, te va a llevar a donde tienes que estar. Y el tabulador de Dios es tan hermoso porque le dice, no tengas miedo de ir con ellos porque yo los envié. Eso es lo único que importa, y a mí me gusta mucho eso. Me gusta relacionarme con personas que sé que Dios las envió a mi vida. Y a lo mejor no les gusta la salsa como le gusta la salsa a mi esposa, y a lo mejor no comen tortillas de harina, no sé qué les pasa, no comen, ok, está bien. Y a lo mejor no le van al Guadalajara, y a lo mejor no les gusta el rock pop alternativo como a mí, está bien. Está bien, a lo mejor su doctrina me reta, a lo mejor su vida de oración me reta, a lo mejor su manera de adorar me reta, pero yo lo único que tengo que saber es que Dios te trajo. Y si Dios te trajo, estamos bien, todo está bajo control. Si Dios te envió, está bien. Y de repente nosotros preguntamos todo, menos vienes de parte de Dios.
Porque buscamos personas que piensen como nosotros y que sientan como nosotros, y nunca nos preocupamos si Dios las está trayendo a nuestra vida. Y a veces hay personas que piensan como tú y que te siguen la onda en todo y que te apoyan en todo y que son muy buena onda y que te están alejando de Dios. Y es mejor una persona incómoda que viene de parte de Dios que 100 personas cómodas que te van a alejar de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy a quien buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Dime qué empleado habla así de su jefe. Pues me mandó este viejo gruñón, cabezón, terco, o sea, no tiene nada que hacer. Eso diríamos cualquiera. Y ellos dicen: yo no puedo negar que es un hombre de Dios. Yo no puedo negar que tiene buen testimonio. No puedo negar que su vida de oración es para que se le aparezca un ángel. No lo puedo negar. No lo puedo negar. Y nos mandó por ti porque quiere oír la palabra de Dios. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y para ir aterrizando y cerrando el mensaje, te das cuenta que no es la primera vez que Pedro queda mal con un nunca que ha sentido en su corazón. No es la primera vez que Pedro sintió nunca y luego resultó que no, que siempre sí. Cuando Jesús dice: es necesario que yo padezca, es necesario que yo entregue mi vida, Pedro le dice: nunca te acontezca esto. Pero Pedro y todos nosotros necesitábamos que Jesús fuera a la cruz para poder ser libres y para poder tener vida eterna. El diablo te pidió para zarandearte: nunca, no, yo nunca te voy a negar. No, pues sí le negó. Y esta vez que dijo: yo nunca he tenido contacto con lo inmundo, yo nunca he hecho nada que se vea raro, pues ahí va pa' Jope, mijo, otra vez. Y a mí me gusta cuando tu nunca se encuentra con un sí de Dios. No, yo nunca voy a adorar de esa manera tan ridícula, llorando. Yo nunca, hasta un sí de Dios. Y ahí estás tirado en el suelo. ¡Qué bonito! Yo nunca voy a ir a la iglesia contigo, nunca. Irás tú, pero yo nunca voy a ir a la iglesia. Y luego Dios te atrae. Y dices: qué hermoso es eso. Yo nunca voy a servir a Dios. ¿De qué hablas? Es una pérdida de tiempo eso. Yo nunca voy a servir a Dios. Y ahora eres el servidor más apasionado. ¿Qué está pasando acá? Que no puedes delimitar tu cristianismo, no puedes delimitar tu vida espiritual a la forma que hayas tenido, porque esa forma no tiene garantía de que está bien hecha, porque la hizo tu entorno, porque la hizo tu comodidad, porque la hizo la historia de lo que estabas viendo, y luego viene Dios con algo nuevo y no cabe en tu cajita. ¿Y sabes qué hace Dios? La rompe. Dios no se ve limitado por lo que yo he aprendido, simplemente me enseña algo nuevo y listo. Y tenemos este nunca de Pedro encontrándose con hasta ahora de parte de Dios. Yo nunca había llorado así hasta hoy. Yo nunca había sentido el Espíritu Santo hasta hoy. Yo nunca me había comprometido con Dios a serle fiel hasta hoy. Es hermoso. El final del pasaje dice, versículo 24: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, les digo, esta fe como pública, ¿no? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: mira este nivel de honestidad de parte de Pedro. Mira este discurso tan honesto. Les dice:
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y dices, oh, no puedes decir eso, te van a matar. O si él llega y dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Ustedes saben las náuseas que me da a mí estar aquí con ustedes. ¿De qué hablas? ¿Cómo puedes decir eso? Pero él tiene una verdad que decir. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y dices, wow. Hace un día estaba él jamás. Y ahora dice, estoy aprendiendo algo de parte de Dios. No me hace sentir cómodo. Amén. Dice, no me hace sentir cómodo, pero viene de Dios. Viene de Dios. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habías hecho venir? Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es como, ¡puf! Llegó un momento en que Pedro se encuentra con Cornelio. Y Cornelio le dice, estaba orando. Y el ángel de Dios me dijo esto. Y actuamos en consecuencia, en obediencia, y mandamos por ti. Y aquí estás tú, y estamos en la presencia de Dios. Y nos juntamos todos nosotros para oír lo que Dios tiene para decirnos a través de ti. Y Pedro dice, pues ahí tienen, que ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas. Y llevó el cristianismo de Pedro a otro nivel, a otro nivel. Y yo oro, yo le ruego a Dios que llegue el día en que tú, Pedro, conozca a Cornelio. Que tu manera de adorar, hermano, vamos a adorar, se encuentre con un Cornelio, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, y lo voltees a ver y digas, estoy bien mal, estoy bien mal. ¿Alguien quiere ayunar? Y tú en ese momento voy a ir al baño bien rapidito. Vamos a hacer una lista para los que van a ayunar. Sí, es que tengo que contestar esta llamada. Y ves a una persona enferma, y ves a una persona que se la pasa trabajando, decir, yo voy a ayunar. Una persona que llegó hoy a la iglesia, yo hago el compromiso de ayunar, y conoces a Cornelio y dices, estoy bien mal, tengo 30 años en la iglesia y él tiene 30 minutos y se comprometió más que yo, estoy bien mal. ¿Quién tiene Biblia? Y la persona que llegó la semana pasada ya se compró 2 Biblias. Y tú tienes 10 años en la iglesia y se te ha hecho un gasto innecesario. Y llega un momento en que tu Pedro conoce a Cornelio. Te subes al carro de un recién convertido y tiene puras canciones que alaban a Dios. Y tú en tu carro dices, vas a la casa de alguien y tiene libros que le hacen crecer su fe, y tú tienes ahí puro mugrero. Y Pedro conoce a Cornelio y dice, ¿sabes qué? He estado viviendo en una cajita. He estado reteniendo la pasión por Dios. He estado delimitando mi adoración y mi fidelidad y mi santidad. Y gracias a Cornelio, hoy sé que esto no tiene límites. Que esto no es de un gusto o de una forma. Que esto es con todo el corazón.
Cierra tus ojos, levanta tus manos. Es una oración muy simple. Sé que sabes orar, pero no quiero que ores, quiero que repitas mi oración. Repite después de mí: Dios, permíteme conocer a Cornelio, alguien que me rete, que me haga sentir incómodo, que me saque de mi dogma y de mi forma, y que me muestre que mereces más gloria de la que te estoy dando, que mereces mejor adoración de la que te estoy dando, que mereces que te sirva, no como yo quiera, sino como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia grita: amén. Oramos para que puedas encontrarte con el amor y la gracia de Dios. Si podemos ayudarte en algo, contáctanos a través de nuestro sitio web. Dios te bendiga.